Y a todos los Amén. hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad una vez más para poder llevar a cabo, ¿cierto? Esta lección que es muy importante, ¿cierto? La vida cristiana, ya la lección número 8, la vida cristiana. Vamos a tener primero una lectura bíblica aquí en Romanos capítulo 1, versos 8 al 10. Tenemos una lectura ahí en Romanos capítulo 1, versos 8 al 10. Dice: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Amén. Vamos a tener una oración. Dios le bendiga, Pastor Carlos. Guíenos a hacer una oración, por favor, en esta hora. Amén. Gracias te damos, amado Dios, por la bendición tan grande de este día que nos regala. Estar reunidos a esta hora en tu nombre, mi Señor, para compartir de tu palabra, de tu enseñanza. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros. Sabemos que estará en medio de esta reunión, de esta convocatoria, en mi hermano Germán, que estará impartiendo y compartiendo tu palabra, y en nosotros que estaremos atentos, Señor, a tu voz. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, impartir sobre tus siervos, Señor, ciencia, sabiduría, entendimiento y toda capacidad, Señor, para alcanzar las vidas de los corazones. Gracias te damos, en tu presencia quedamos y Gracias, pedimos Señor. tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, gracias, Pastor. Ahí también, hermano, está el PowerPoint para que vayan. También es una forma de ir resumiendo de la mejor manera y teniendo las frases indicadas de acuerdo a la materia que vamos pasando. Esta es una lección corta, pero precisa, necesaria, ¿cierto? Acerca de la vida cristiana, que obviamente que nos compete a todos nosotros. Y tenemos aquí esta introducción también importante que nos abre paso para abrir este trabajo. La vida cristiana es un camino integral, dice ahí en la introducción. Bueno, cuando hablamos de integral, ¿cierto? Hablamos de que abarca y unifica todos digamos así, los aspectos de la vida del creyente bajo el señorío de Cristo, en cuanto a su comunión, ¿cierto? Al crecimiento, eh, a a la coinonía, queremos decir también, a la oración, a la fe, al ayuno, lo que estamos tratando aquí, porque de eso se trata la vida cristiana, o si no, no fuera una vida cristiana. Y al leer este verso o estos versículos de la carta del apóstol Pablo a los romanos que leíamos al empezar, ¿cierto? El apóstol Pablo daba gracias a Dios por la fe que era divulgada de los hermanos que estaban en Roma, la iglesia que había sido allí prosperada, ¿cierto? Él no había sido el iniciador allí, pero los que lo habían hecho bien, y la fe de ellos se había divulgado de tal manera que el apóstol oraba y decía que era testigo Dios de que él siempre daba gracias a Dios y estaban sus oraciones por delante y esperaba prontamente estar con ellos. Vemos allí, ¿cierto? El trabajo de un hombre como era el apóstol Pablo, viviendo esa vida que llamamos nosotros la vida cristiana. Bueno, y de eso se trata esta lección también, ¿cierto? Que abarca todo eso, abarca todo eso y lo unifica. Todos estos aspectos que llevamos nosotros dentro de nuestro mover cristiano. Así que eso es muy importante considerarlo. Y comienza, como tenemos allí en la introducción, con un encuentro personal con Cristo, quien transforma el corazón, otorga un nuevo propósito, no solo de seguir normas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, sino de recibir una nueva naturaleza y caminar en comunión con Dios, porque así comienza todo para la vida de cualquier hijo de Dios. No es solo una oración de confesión y nada más. Viene todo estos aspectos de la vida cristiana, ¿ya? Entonces, desde sus inicios, atendiendo cierto un cambio de estilo de vida,
que va reflejando el carácter de Dios, como dice allí, los pensamientos, palabras, acciones. Todo eso va cambiando la vida y vamos siendo parte de esa nueva vida en la cual nosotros estamos aceptando. Esta vida es fruto de la gracia divina, desde luego, ¿cierto? Y que invita al creyente a dejar atrás toda su antigua manera de vivir y crecer. Puntualizamos esto en santidad, en amor, en servicio, demostrando así un poder renovador del Evangelio. Entonces comienza así, comienza primero con nosotros o con todos aquellos quienes han llegado a Cristo para poder internarnos en la vida cristiana, que, que después llega a ser cotidiana, que tenemos que vivirla día a día y estos son los aspectos. Y bueno, son muchos más aspectos, pero los que se han considerado en esta lección son tres. Allí está algo fundamental, ¿cierto? Porque es la fe. Siempre como cristianos recitamos algunos versos y decimos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra y por la fe el Señor nos ha traído a la salvación, ¿cierto? Algo que también ha movido Dios. Entonces eso es muy considerable. Y tenemos la fe aquí. La fe está directamente relacionada con creer. Ese, eso lo sabemos, ya que ambos conceptos no pueden separarse. Fe, creer. El libro de Habacuc, ahí en el 2:4, enseña he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Deriva de la palabra hebrea emuná, ¿cierto? Que es muy conocida, y se refiere a estar en calma aún sin tener todas las respuestas. La primera vez que este verbo aparece es ahí en el Antiguo Testamento y que se usa para señalar a Abraham en Génesis 15:6. Dice, creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y lo afirma Romanos 4:3 también, ¿cierto? Por allí, cuando se señala que la fe del creyente es contada como justicia y que si alguno cree que Jesús fue resucitado de los muertos, le será contado como justicia y esta será reconocida como una fe salvadora. Sí, es cierto. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Con la boca se confiesa, ¿cierto?, para salvación y con el corazón se cree para justicia también. Así que es algo muy, muy considerable este. También es bueno considerar en cuanto al Evangelio de Juan, ¿cierto? Que él hace un alcance muy importante por ahí en el capítulo 20 verso 31 cuando él da a conocer el propósito de su libro. Y él dice, estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Él no solo da a conocer el propósito del libro, ¿cierto?, del Evangelio, Juan, su Evangelio, o autor humano del Evangelio, porque el autor divino es Dios, estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. De alguna manera hace como una apologética, ¿cierto? Pero también da un enfoque apologético, pero también evangelístico, y da a conocer el propósito del libro, que estas cosas le he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No hay otro Cristo, ¿cierto? No es, sino que Jesús es el Cristo, el único. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre, creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Hace un enfoque apologético dando a conocer que Él es el Cristo, no hay otro, y a su vez que creyendo se va a tener vida en su nombre. Así que esa es la fe salvadora, de de todas maneras, ¿cierto? Probablemente se estaban levantando otros aspectos también que querían simular a Cristo, pero Cristo era el Mesías, ¿cierto? Y lo daba a conocer. Juan 3:36 también expresa, ¿cierto?, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De esta forma deja claro que no solo es necesario tener fe, sino que esta fe será salvadora cuando el objeto de esta sea Jesucristo y su sacrificio salvador. Eso lo comprendemos claramente, amados hermanos, porque no hay otra manera, ¿cierto? La fe tiene que estar fundamentada ahí, en Cristo.
y en su sacrificio, ¿cierto? En la obra redentora en la cruz, de otra manera no hay salvación. Entonces, bien lo expresa también Juan en eso, que habla mucho, obviamente, sobre la divinidad de Cristo y sobre la expresión de la salvación, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ¿cierto? Eso es muy importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, para completar el versículo, ¿cierto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, eso lo hemos conversado, ¿cierto? Que aquel que no llega a Cristo, no reconoce a Cristo, está bajo la ira de Dios, no está reconciliado con Dios, no está justificado. Y todo lo que hemos conversado anteriormente, lo que hemos estudiado, se va uniendo de alguna manera en cada lección que vamos teniendo, ¿cierto? Y eso lo podemos ir comprendiendo y que Dios abra nuestros sentidos para ir comprendiendo eso, que nosotros como hijos de Dios no podríamos estar en mejor posición, ¿cierto? Que la que nos da a conocer a través de la Escritura, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, tenemos la vida eterna. Pero lástima por aquellos que rehúsan creer, pero hay que seguir hablando para que Dios abra los corazones, ¿cierto? Y la vida llegue a aquellos que no la tienen y no esté la ira de Dios sobre ellos. Así que por allí comienza el Señor en la vida de las personas con la fe. Así que ese es uno de los aspectos importantes en cuanto a la vida cristiana, eh, la fe. El hombre natural puede depositar su fe en muchas cosas, personas, ídolos o situaciones. Sin embargo, en Santiago 2:9 enseña que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ya? Desde aquí que se desprende la idea de que cuando se cree personalmente en el Hijo de Dios y su rol salvador de las almas, el creyente se involucra de manera personal, obteniendo fe, gozo y paz. Sí, cierto, eso es muy superficial porque la gente cree en todas las cosas, ¿cierto? Obviamente, como lo dice allí, la fe se basa en muchas otras cosas, pero esa fe no tiene ningún fundamento. Pero cuando se trata en cuanto a a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su rol salvador, ¿cierto? Porque en realidad que todos dicen creer en Dios, cuando donde quiera que vayamos, ¿cierto? A cualquiera que le hablemos nos van a decir, yo sí creo en Dios. Ese es un hecho muy habitual. Todas las personas dicen creo en Dios. Todas dicen creo en Dios, ¿cierto? Pero no han volcado su vida a Cristo, no han llevado su vida a Cristo. Eh, Eso es muy común oírlo. Entonces, para nosotros es importante entender esto, hermanos, para poder explicar de qué manera la persona puede llegar a la salvación, para la vida eterna, ¿cierto? Por allí el Espíritu Santo, cuando hablamos ahora, puede obrar Dios en su misericordia y convencer, ¿cierto? Empezar a trabajar con la vida que si nosotros tratamos de explicarle esto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo puede obrar y puede haber un alma allí para la gloria de Dios, ¿cierto? Porque muchos dicen creer en Dios. Y como dice la palabra, ¿cierto? Hasta los demonios creen y aún más tiemblan delante de la presencia del Señor. Eso es muy conocido por nosotros. Eh, es así, pero entonces las personas no hacen nada más que lo que hacen los demonios hacen eso, las personas hacen eso, pero se desprende la idea que si se cree en el Hijo de Dios, ¿cierto? Se le habla de Jesucristo, se le comienza de allí esta idea emancipadora, libertadora, ¿cierto? Que viene no de, no solamente de los hombres, viene de Dios, de la Biblia, y es la verdad, es la que va a hacer la obra. Nosotros somos simples mensajeros, hay mensajeras, hay hombres y mujeres que Dios va a utilizar, pero confiando en Dios y en la eficacia de su Espíritu de poder, su Espíritu Santo, van a haber cambios importantes. Así que esa es la fe salvadora, la fe salvadora, es muy importante. Entonces, la fe salvadora reconoce a Jesucristo y su sacrificio ahí en la segunda puntuación.
En Hebreos 11 también entrega una panorámica acerca de la fe de los santos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Por allí tenemos todos estos hombres, héroes de la fe, ¿cierto? Eh, Evidenciando el poder y la acción de la fe en el camino del cristiano. Segunda de Corintios 5:7 dice que porque por la fe andamos, no por vista, recordando que el creyente debe permanecer creyendo en Dios respecto a todos los detalles de su vida diaria. ¿Ya? Esto es muy importante también considerarlo. En muchos casos se ha propuesto que la fe es opuesta a la razón. Sin embargo, no es una postura válida, ya que la fe debe estar fundada en razones que se obtienen a través de datos realistas otorgados por los estudios, conocimientos e investigación. ¿Cierto? También es bueno considerarlo eso porque la fe a veces, bueno, pensamos, como dice allí, que a veces hay que ver. Por allí el Señor cuando habló de este hombre, ¿cierto? De Tomás, ¿cierto? Que no, que quería tocar allí para ver al Señor y a veces nos pasa eso, ¿cierto? Queremos evidencia, queremos ver, pero nosotros por la fe andamos, no por vista. En realidad que antes en el Antiguo Testamento mucho era por vista, ¿cierto? Había que ver muchas cosas. Eh, por allí recordamos, ¿cierto? No sé, vemos eh, cuando la serpiente, ¿cierto? De bronce estuvo en un asta allí, los que eran mordidos por serpientes, los que habían pecado del pueblo de Israel, tenían que mirar hacia la serpiente, ¿cierto? De bronce que estaba en el asta y al mirarla eran estos sanados, ¿cierto? Siempre había algo que ver. La gente, era importante ver en el Antiguo Testamento. Y veían esta serpiente y se sanaban, ¿cierto? Representaba, ya lo dijimos la vez pasada, representaba el sacrificio de Cristo que iba a ser ahí en la cruz. Y en el Antiguo Testamento todos necesitaban ver algo. Ahora en el Nuevo Testamento no necesitamos ver, necesitamos movernos por fe. Necesitamos ver con los ojos del alma. La fe está radicada allí, está allí. Hay que ver con los ojos del alma, no andamos por vista, no movemos por fe, creemos simplemente, confiamos, ¿cierto? Muchos andan por vista a veces, esto se trata de nosotros, ¿cierto? Cuando a veces queremos ver hartas cosas en nuestras iglesias, queremos ver eh, a, a veces si no vemos suficiente actividad, ¿cierto? Pensamos que Dios no está allí y a veces podemos caer en una herejía cuando eh, pensamos eso, ¿ah? Hay que tener cuidado. Algunos dicen, parece que Dios no está aquí, ¿cierto? No hay avivamiento, no pasa esto, no pasa esto otro. Hay que tener cuidado con eso porque a veces estamos ofendiendo, hermanos, a Dios, su obra y su gloria. Así que hay que andar por fe, ¿sí? Ojalá pudiéramos ver muchas cosas, milagros, tanta situación. Recordemos que el Señor autenticó su obra también en el tiempo, la iglesia primitiva la autenticó a través de milagros. No estaba también el Nuevo Testamento todavía. Y la autenticó a través de muchos prodigios, milagros, señales de todo tipo, que todos saben los que han estudiado Hechos de los Apóstoles o Eclesiología, saben la obra del Espíritu y de Cristo en ese tiempo. Pero hoy día, por alguna razón, Dios ha postergado muchas situaciones de esas, ¿cierto? Quisiéramos ver ojalá que un ciego pueda ser sanado, eh, que un paralítico se levante de la nada, ¿cierto? Que una mano que una mano que esté cortada se cree, sea uniforme nuevamente o sea creada nuevamente. Muchos milagros, ciertos creativos, creación, que quisiéramos verlo, pero no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Solamente tenemos que nosotros orar, pedir al Señor y Dios dirá, Dios puede hacerlo. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, así que cuando Él quiere hacer cosas, las hace. ¿Mm? Se escucharon cosas importantes en los tiempos de los avivamientos, que pasaron cosas gloriosas como esas.
pero para Dios no hay nada imposible, ¿sabes? Pero desde que Dios quiere en ocasiones postergar algunas cosas, las puede hacer porque Él es Dios. Él es nuestro creador y nosotros somos su creación, ¿no? Pero debemos movernos por fe, debemos movernos por fe, debemos creer en el Señor. Entonces tenemos en Hebreos 11, ¿cierto? Esto, estos hombres de la fe que menciona también allí el que lo ha leído, ¿cierto? Eso es. Pero en muchos casos se ha propuesto que la fe es opuesta a la razón, ¿cierto? Pero como dice ahí, sin embargo, la palabra nos evidencia muchas cosas. Hay testimonios, ¿ciertos? Realistas, otorgados por estudios, conocimientos e investigación. El conflicto no está entre la razón y la fe, sino que el problema surge cuando la razón se centra en forma de formar un esquema mental de incredulidad y rebelión con Dios. Ya. Sí, algunos quieren prueba de todo, ¿cierto? A veces se requiere prueba de todo, pero simplemente algunos, o como dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y cuando se niega eso, se niega toda la obra de Dios, todos los hechos, todos sus actos, las acciones que Dios pueda llegar a hacer, se niegan. ¿Cierto? Se niegan. Pero para nosotros es importante creer eso. Hay cosas sí que no tienen explicación y Dios simplemente las hizo. El Señor las hizo y es así. Pero no nos cabe lugar a duda a nosotros ninguna cosa de las que están ahí porque esa es la realidad. ¿Eh? Esa es la realidad, la que vemos en la palabra del Señor. Pero eso es, que la fe, es cierto, esté fresca en nuestra mente, en nuestro corazón y, y estos temas son muy amplios, ¿ah? Lo que es fe, la Biblia está llena, ¿ah? Nuestro material canónico que tenemos está lleno de todos los argumentos bíblicos, digámoslo así, ¿cierto? Y puede haber mucho que ver ahí en cuanto a eso, pero aquí está bastante resumido todo para que de esta manera nosotros podamos introducirnos en esta materia. ¿Sí? Luego tenemos también la oración. La oración, ¿cierto? Es la comunión del hombre con Dios, a pesar de que Dios es el creador del mundo, no se convierte en un ser impersonal o lejano, sino que permanece dispuesto a escuchar a los hombres. Surge del corazón humano que en tiempos de angustia y necesidad eleva un clamor a Dios. Por esto el hombre debe abandonar la idea de rebelión contra la autoridad de Dios para implorar perdón. La oración, comunión del Hijo de Dios con su Padre, debe incluir la adoración, la acción de gracias, la confesión, ¿cierto? La petición. Todas estas áreas, o digamos aspectos tan importantes de la oración, ¿cierto? Que es uno de los hechos, uno de las herramientas, de los instrumentos que Dios nos ha dejado, parte del instrumento físico que es la Biblia, que nos da a conocer, ¿cierto? Estos aspectos de la vida cristiana, es la oración. La oración, algo que nos liga mucho desde que nacemos, espiritualmente hablando, ¿cierto? Desde que nacemos hasta que nos vamos. Oramos en las buenas y en las malas. Oramos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Oramos cuando llegamos a Cristo, cuando nacemos, y oramos cuando nos vamos de esta vida. Terminamos despidiéndonos de aquí, pero recibiendo la herencia eterna. Así que la oración nos tiene totalmente ligados a Él. Por eso es que nos dice aquí que la oración es la comunicación del hombre con Dios, ¿cierto? Porque Dios no es impersonal, no es lejano. Pareciera así, ¿cierto? Que estuviera lejano. Pareciera que no está donde usted está en este momento, ¿cierto? Pero Dios está allí. Dios está allí siempre. Uno a veces piensa que al lado, en el cuarto del lado, en la pieza del lado, parece que porque no hay ruido, no hay nadie. A veces pensamos así. No hay ruido, Dios no está. Pero Dios está en silencio a veces, pero Dios está allí. Porque la Biblia también lo dice, ¿cierto? Que Él estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. O sea que no hay momento en que Dios no esté, hermano. No hay momento que Dios no esté en los momentos más difíciles, más complicados de la vida. Dios está allí. Y la oración nos da a conocer eso, que Él no es impersonal, ¿cierto? No es lejano, es cercano. De tal manera que
puede haber una relación muy hermosa si nosotros la planificamos, porque está dicho por todos los que predican, los pastores, los hermanos, ¿cierto? De la oración, nos llevan a la oración y que Dios está allí y que podemos hacerlo cercano cada día. Entonces, la oración, la comunión del Hijo de Dios con su Padre, debe incluir, ¿cierto? Todo esto, la adoración, la acción de gracias, que es muy importante, la confesión y la petición. Son aspectos muy importantes para que podamos desarrollar una buena comunión con el Señor. La adoración es importante, es cierto. Le decimos lo que Él es, lo grande que Él es, lo maravilloso que es Él, todo en la adoración. En la adoración uno no pide, uno le entrega, ¿cierto? Uno le da la pleitesía, el tributo, ¿cierto? Todo lo que nosotros tal vez hemos aprendido en algún momento, lo que se nos ha enseñado. Adoramos, no pedimos, le damos. La acción de gracias, eh, agradecemos todos, ¿cierto? Hay eh, diversas maneras en que Dios ha actuado generosa y benevolentemente, ¿cierto? Con nosotros, y no quiere decir que en algún momento no lo haga, es porque simplemente Él, de su voluntad, a veces nos hace pasar por algún proceso, ¿cierto? Que tenemos que entender lo que es, y ya cuando llevamos cierto tiempo en el Evangelio lo entendemos y podemos soportar eso, pero también la palabra dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Un sumo gozo es un gozo en cantidad, harto gozo, abundante gozo cuando estemos en diversas pruebas, cosa que no es fácil entenderlo cuando estamos en ese problema, pero acción de gracias. Debe haber acción de gracias. La confesión, ¿cierto? Es algo que no puntualizo esto porque a veces se nos pasa y nosotros somos de los que debemos siempre confesar, siempre confesar. Creo que no hay día en que no tenemos que confesar algo, porque a veces, y lo hemos tratado en las otras lecciones también, ¿cierto? No hay día en que no debemos confesar algo y porque a veces hemos ofendido a Dios, a veces no hemos agradado a Dios, no hemos agradado a Dios, ¿cierto? No hemos glorificado a Dios en nuestro pensamiento, en nuestra mirar tal vez. No siempre la persona mira pecaminosamente, no siempre. Hay momentos en que la persona mira pecaminosamente y piensa pecaminosamente. Y esos son los momentos que debemos reflexionar y pedir perdón. No debe pasarse como se fue nomás, no. Se debe pedir perdón cuando se piensa y ese pensamiento no le glorifica a él. Es pecaminoso ese pensamiento o ese mirar. Como digo, no es siempre, pero pasa. Algunos dicen que al mirar pecamos. No todo lo que miramos es pecado. Cuando miramos a propósito con una mente distinta, un pensamiento distinto, sí es pecado. No siempre. Entonces pero cuando pasa, hay que confesar. Y como hemos leído, ¿cierto?, en los textos pasados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces, la confesión. Y la petición es algo muy, muy propio de nosotros, ¿cierto? Que lo primero que hacemos es pedir, pero Dios no está ajeno a eso, está para escucharnos. ¿Eh? La oración se ha convertido en la forma en que el creyente derrama su corazón delante del Creador y éste lo bendice. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Bueno, ese era cierto lo que era la consagración de la casa de Dios al rey Salomón, allí, cierto, donde iba a estar la mirada de Dios. Y bueno, había escuchado la oración de este siervo, el Señor, y prometía, cierto, de hecho, su presencia allí, santificando esa casa, cierto, y para poner mi nombre en ella para siempre, y allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Yo he oído tu oración. Siempre va a estar dispuesto a oír nuestra oración del Señor. Siempre va a estar dispuesto. No tiene por qué no hacerlo, ¿cierto? No tiene por qué no hacerlo porque Él así lo prometió que estaría atento a nuestras oraciones. Jehová escucha toda oración sincera, ¿cierto?
toda oración sincera y se compadece de sus criaturas. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestra rebelión tú las perdonarás. Ujú. Esta- Ese es Salmo 65:3, pero el versículo anterior dice, el 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Sí, ese dice el rey David, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Eh? Ese es el, esa es la completación del Salmo 65, 2 y 3. Santiago también habla acerca de este tema y menciona que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cierto? Jesús también lo menciona cuando dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Eso nos da confianza a nosotros también porque dice que la oración eficaz, se dice que la oración que se alinea a la voluntad de Dios. Uno pide que Dios resuelva, ¿cierto? Es una oración eficaz. eh, y el justo va a hacer eso. La oración eficaz del justo va a esperar en él, porque ¿quién no quisiera que todo se le respondiera? Pero tal vez no va a pasar así, ¿cierto? Todo esto, nuestro corazón tiene que tratar de alinearse a lo que Dios quiera, a lo que Dios quiera. Eso es importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también Jesús lo menciona, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Pero eso es cierto que Dios va a actuar de acuerdo a su plan, a lo que no nos dañe, no a nuestros apetitos a veces, aunque no parezcan malos, pero puede estar allí que simplemente al Señor no cabe dentro de su plan, lo que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? A lo mejor esperamos otra cosa, pero a veces Dios determina y a veces aunque queramos que Dios nos resuelva rápidamente las cosas, pero como recordamos por ahí el apóstol Pablo cuando esperaba que Dios le libere, ¿cierto?, de algunas aflicciones, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. A veces el Señor nos dice ahí, bástate de mi gracia, espera, Dios tiene sus planes. Así que eso hay que tenerlo claro como cristianos. Yo sé que muchos ya eso lo dominan porque son cristianos muchos, hace muchos años, ¿cierto? Entonces ya eso lo tienen muy claro, pero es importante siempre conversarlo. El creyente, por su parte, ora convencido de que Dios sabe cuáles pueden ser las consecuencias futuras de cada petición, pidiendo su perfecta voluntad. ¿Cierto? Mateo 6:10. Venga tu reino, oh Señor, ¿cierto? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oró el Señor y esa clásica oración, ¿cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros siempre tenemos que esperar, ¿cierto? Que se haga la voluntad del Señor de lo que estamos pidiendo. Eso es lo que tiene que ser. Y de entrada el creyente acepta la respuesta de Dios que otorgará. Eso es bueno, ser nosotros receptivos con lo que Dios determina. A veces hay situaciones en las cuales Dios también nos prueba y puede que nos tenga esperando un tiempo y tengamos que pedir más de una vez. A veces simplemente oramos una vez y nunca más con respecto a algo que necesitamos. ¿Ya? Y a veces hay que ir, ¿cierto? Como la mujer delante del juez, ¿cierto? Y rogar un poco más. ¿Ya? Por esto se encuentra en Primera de Juan 5:14 el texto que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Allí lo clarifica totalmente Juan, ¿cierto? En la palabra ahí, aquí, aquí va el hecho de la respuesta de algo, ¿cierto? Que conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque, bueno, yo creo que siempre va a haber cierta sabiduría al tratar de pedir algo, ¿cierto? Algo
que tenga que ver, bueno, también con nuestras necesidades, ¿cierto? Propias, pero también hay cosas que tienen que ver especialmente con la obra, con los ministerios, con el servicio, todo eso. Pienso que yo creo desde el punto de vista bíblico que Dios lo que va a querer hacer es responder eso, ¿ah? Cuando alguien está dispuesto a servirle y busca su voluntad allí, Dios va a tratar de guiarlo y de bendecirlo, ¿cierto? Con una respuesta clara. ¿M? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Tenemos que confiar en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, ¿y cómo podemos saber qué cosa es conforme a su voluntad? Bueno, tenemos allí la Biblia, todo lo que está dentro de los estamentos bíblicos, ¿cierto? Cristocéntricos, bibliocéntricos, como lo llamemos, está bien. Por eso cuando hablamos de temas de esto, Dios no se va a negar, Dios nos va a oír. Hay tanto servicio que tenemos que hacer delante del Señor, tantas cosas que realmente mueven el corazón de Dios, que a veces esas cosas no las pedimos, ¿cierto? Cómo hacer las cosas mejores para el Señor, cómo agradarle de manera mejor, cómo poder predicar de mejor manera, cómo poder el Señor darnos mayor habilidad para hacer algo, que todo nos cuesta, ¿cierto? Porque somos finitos, ¿cierto? Somos muy finitos y nos cuesta mucho, ¿cierto? Nos trae dificultad. Hartas cosas nos traen dificultades, pero el Señor está allí para poder darnos esas cosas. Y a veces esas cosas no las oramos, no las pedimos y nos preocupamos de otras cosas. Pero tenemos que pedirles cosas que tienen que ver con su obra, ¿cierto? Para que sabemos que, y todo lo decimos, estamos en los últimos tiempos, necesitamos servirle a Cristo de corazón. Y para eso necesitamos orar y que Dios nos dé las habilidades necesarias. Mm, La respuesta obtenida será la que más conviene, ¿cierto? Y se basa este hecho en que Dios tiene un conocimiento profundo, detallado, de cosas que el creyente no puede comprender y que Dios posee información que no ha sido totalmente revelada al creyente. Por lo tanto, el que ora confía plenamente en la sabiduría del Señor. O sea que nosotros podemos dejar eh, nuestra vida, nuestras peticiones bajo el control de Dios. Sabemos que Dios siempre va a ser, eh, va a ser lo más sabio, ¿no es cierto? Lo que más le interese en favor de nuestras vidas, Él lo va a ejecutar. No tengamos duda de eso, ¿ya? Y si algo nunca fue, porque Dios también no quiso, ¿cierto? No tenemos que dar la vuelta allí porque el Señor va por delante de nosotros, va por detrás de nosotros, va por los lados de nosotros. El Señor nos cubre entero, así que tenemos que comprender eso, que Dios posee información que a nosotros no nos es totalmente revelada. Para nosotros están las cosas reveladas y, cierto, Él tiene las cosas no reveladas y están en su corazón y tendremos que aceptar las cosas, ¿cierto? Como Él las propone. Así que confiemos al orar, pero pidamos cosas que sin duda tienen sentido delante del Señor. Eso es muy importante. No digo que no se pida algo que no se necesite materialmente, sí se puede. Eh, yo una vez, una corta experiencia así, siempre esperé, yo dije, Dios, algún día me va a dar una casa. Cuando estábamos recién casados con mi esposa, nos va a dar. Y no la pedíamos porque sabíamos que Dios tenía que darlo en algún momento. Pero después, escuchando una palabra sobre la oración y sobre el pedir, decía que hay que pedirle al Señor si necesitamos algo que nos haga falta. Y le pedí al Señor. Bueno, y llegó. Entonces, es así. A lo mejor igual Dios me la iba a dar, pero había que es voluntad del Señor, pues es el que eh, eh, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dijo el Señor. Así que había que pedir, ¿eh? Entonces, eso es. Por eso no digo que hay cosas materiales que no hay que pedir. Si hay una necesidad, hay que pedirla y así. ¿Ya? Entonces, la oración debe hacerse en el nombre de Cristo. La oración debe ser
pronunciada en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que el creyente se acerca a un Dios santo y que tal proceso no puede llevarse a cabo a través de méritos propios, sino que debe ser a través de los méritos de Jesucristo y que debe hacerse al Dios Trino, como lo indica en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire, qué importante es esto, es una regla, ¿cierto? Una regla bíblica que nos permite tener claridad para orar, ¿cierto? Claridad para orar, para saber llegar a Dios de la mejor manera, porque la idea es hacerlo así, ¿cierto? Como la Biblia lo enseña. Entonces, nosotros oramos, ¿cierto? Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Y el creyente debe acercarse así a Dios, ¿cierto? Porque Dios es santo, porque así lo dice su palabra también, ¿cierto? Eh, los méritos son de Él y Él lo declara en su palabra. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, también Él lo haría. ¿Eh? Así que eso está claro para nosotros. Algunos, no sé si lo hemos dicho en alguna oportunidad, algunos piden al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios, ¿cierto? Hemos hablado también de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no es la regla que indica la palabra, ¿cierto? De pedirle al Espíritu Santo. A veces se escuchan en las congregaciones, Espíritu Santo, te pido esto otro. Eh, bueno, yo creo que el Señor entenderá esa manera en un momento de que el que está orando está infundido, apasionado, pero debe pedírsele al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, él goza de los méritos ciertos propios en la cruz y eso no tenemos que olvidarlo. ¿Mm? Y también, ¿cierto? Como dice el verso, va encaminado de esta manera. En la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Su don inmerecido, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Obviamente participa la obra completa de la Trinidad en todos los aspectos de las respuestas que tengamos, están involucrados, ¿cierto? Los tres, porque los tres son uno. Así que tengamos confianza en eso. Pero hagámoslo como lo enseña la palabra, ¿cierto? Como lo enseña la palabra es muy importante. Romanos 8, Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cierto? Donde expresar a veces nuestras más profundas, y tal vez el Espíritu lo hace. Cuando nosotros no lo hacemos, el Espíritu Santo lo hace, ¿cierto? Expresa tal vez nuestras más profundas necesidades, ¿cierto? Anhelos, de manera que, de manera que tal vez no puedan ser articuladas eh, con nuestras palabras humanas, pero el Espíritu Santo sabe qué hacer por nosotros, ser delante de nuestro Dios. Tal vez ni nosotros a veces sabemos expresarnos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo sabe hacerlo porque ve nuestra condición, es el que está dentro de nosotros, nos ve llorar, nos ve que nos damos vuelta, pero el Espíritu Santo sabe expresar eso, ¿cierto? Delante de Dios y articular las cosas que tal vez ni de nuestras palabras humanas pueden salir, pero por eso la palabra dice, ¿cierto? Dice pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Indescifrables. Algunos han llegado a decir, no, no lo había escuchado de esta manera. Algunos dicen que lo hace con codificado, que nadie lo entiende. No, no lo había escuchado yo medio tecnológico esto, pero que codificado actúa el Espíritu Santo y ahora sí, pero bueno, pero eso sabemos que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace las cosas que a veces nosotros no podemos cuando estamos tan alcanzados por cosas, pero intercede también, ¿cierto? Es el que, con gemidos indecibles.
Solo el Espíritu sabe lo que nos conviene pedir en oración, ¿cierto? Para acercarnos a la voluntad divina. Con todo, Pablo resume su apreciación acerca de la oración en uno de los versículos más emblemáticos sobre el tema, en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cierto? Concentra una idea generosa todo eso, ¿cierto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que nos da lugar a espacio, ¿cierto? Que nos quede un tiempo sin que podamos hacerlo. No queda un tiempo sin que podamos dejar de hacer, de orar, ¿cierto? Orando en todo tiempo, que se, debemos, abarca todo, ¿cierto? Con toda oración y súplica en el Espíritu, porque hay todo tipo de oración, las necesidades son diversas, ¿cierto? Usted tiene una en este día o en este momento, pero yo tengo otra, pero todos tenemos necesidades que nos alcanzan o distintas cosas y, y tenemos esta opción, tenemos este campo que se abre, ¿cierto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿cierto? Es algo, esto tiene que ver con el Espíritu, ¿cierto? No es algo muy natural, no es algo muy humano, esto es algo de Dios, es algo que alcanza, ¿cierto? No, mm, no de menos somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos templo del Dios viviente y obviamente vamos a inclinarnos delante de Él. Y sigue velando con ello con toda perseverancia, no solo en todo tiempo, ¿cierto? Con todo tipo de oración en el Espíritu, perseverancia, permanecer, continuidad, ¿cierto? Eh, Continuidad, ¿cierto? Ese es el patrón nuestro, es una constante sin vacilar, siempre, siempre perseverando, siempre en eso, ¿no? Eh, Y la súplica por todos los santos también, ¿cierto? Compete a la vida no solo nuestra, la vida de quienes son nuestros hermanos, nuestros pastores, los que están a nuestro lado, ¿cierto? Hasta nuestro prójimo, todo. Entonces, por todos los santos, aún más, por los que son nuestros hermanos. Entonces, la oración nos dice mucho, ¿cierto? Y si, si lo vemos en toda la Biblia, cuando los hermanos hacen estudio en las iglesias, ¿cierto? Es un campo muy amplio, que da para mucho. Esto está, como digo, resumido aquí, pero el Señor con lo poquito que podemos hablar o comentar esto, nos abre un enorme campo de acción que nos bendice en realidad y nos da a conocer estos aspectos, queridos hermanos, estos aspectos de la vida cristiana que, que son, que son los más importantes, ¿cierto? Porque viene con el nacimiento de la nueva criatura que somos nosotros, que a pesar que ya tenemos nuestros años, no dejamos de ser nuevos, ¿ah? Somos nuevos en Cristo, ¿cierto? La vieja criatura es nueva, ¿ah? Y no pasa vieja, sigue siendo nueva hasta que el Señor venga. ¿Cierto? Por fuera tal vez nos vamos deteriorando, pero por dentro nos vamos renovando día en día. ¿Lo cree usted? Amén, ¿cierto? Nos vamos renovando. Ojalá que sea así, ¿cierto? Que siempre nos sintamos nuevos en Cristo, con esa presencia, esa gloria suya en nuestro ser. Eso es maravilloso, hermanos. No sé cuántos años llevemos en el Evangelio cada uno, pero somos una nueva criatura, ¿ya? Todo lo demás pasó, somos nuevos en Cristo. Entonces, estos aspectos, como digo, de la vida cristiana tienen que estar latentes allí, ¿cierto? Para que podamos tener una vida cristiana eficaz y podamos llegar a otros, los que en algún momento Dios les dará la oportunidad de salir de su lugar, salir de su ciudad, salir de su país, salir, no sé, tienen que ir impelidos de la gloria y de la presencia de Dios, ¿cierto? Eh, eh, no sé, llenos de estos aspectos que los llenen, ¿cierto? Primero, tenemos que partir de allí, porque si no vamos, hermanos, impelidos de esto, no sé qué vamos a hacer. Tenemos que ir llenos de fe, de certidumbre, seguridad, con oración, ¿cierto? Y, y también con este otro aspecto que vamos a comenzar aquí, ¿cierto? Es el ayuno. El ayuno, ahí tenemos
en la última hojita del ayuno, dice, corresponde a la abstención de consumir alimentos. Se presenta como una forma de acercarse a la comunión con Dios, dejando de lado las demás preocupaciones y, y quehaceres del diario vivir. En la Biblia se mencionan algunos de los más significativos ayunos. Bueno, cierto, bueno, también como cristianos tenemos cierta noción de eso, cierto, de lo que es el ayuno, y algunos lo practican o lo practicamos, a veces tal vez no seguido, pero se hace, que es abstenerse de consumir alimentos. Aquí, hermanos, no están las reglas de cómo usted debe hacerlo. Aquí indica el aspecto, ¿cierto? Un aspecto de la vida cristiana. Pero también sabemos que dentro de las iglesias están estas posibilidades de poder orientarse con respecto a eso, ¿cierto? El que diga, bueno, se habló del ayuno y yo quiero ayunar, no tenga problema en eso, porque yo sé que en su iglesia está el pastor, están los hermanos oficiales o están los maestros por allí, y van a decir, hermano, hagámoslo de esta manera, ¿ya? Eso, no se aventure también a hacer cosas que puedan traerle daño, ¿ah? Que hay que buscar con sabiduría una buena información también, amados hermanos. Entonces, eso es. Y generalmente a veces no solo se hace, algunos piensan que solo debe hacerse cuando se debe pedir algo. No, a veces es para afligir la vida delante, ¿cierto?, del Señor, y entrar en una comunión más perfecta con Él, como lo dice allí, ¿cierto? Se presenta como una forma de acercarse a la comunión con Dios, muy importante, dejando de lado las preocupaciones y quehaceres del diario vivir. Lleva cierta minuciosidad. También cuando se habla del ayuno, si es que lo va a hacer usted o si es que lo está haciendo, minuciosidad, en el sentido de que se debe tener precaución, se debe hacer también con respeto y en buena forma para que tenga un efecto positivo, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Ya? En la Biblia se mencionan eh, algunos de los más significativos ayunos. Eh, por allí, ¿cierto? 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí, que todos lo sabemos eso, ¿cierto? Él estuvo allí, dice, con Jehová 40 días y 40 noches. Ujú. 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas, las tablas del pacto, dice, los 10 mandamientos. Eso todo lo recordamos que lo hizo, y después esas tablas se quebraron y tuvo que subir de nuevo. Pero allí estuvo él, ¿cierto? En ese ayuno. Bueno, el que lo sostuvo fue Jehová Dios nomás, ¿cierto? Lo sostuvo a él. Eh, en realidad, eso fue así. ¿Eh? Tenemos el ayuno de Elías también, ¿cierto? Que durante su viaje a Oreb, cuando él andaba escapando allí, ¿cierto? Estaba perseguido, y se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, hasta el monte de Dios. Bueno, entonces, estos aspectos importantes que muestran, ¿cierto? Y también, mire, se relaciona también con lo que pasó el mismo Jesucristo, ¿cierto? Dice el ayuno del Señor Jesús en la tentación en el desierto. Por allí también los evangelios nos hablan de eso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. También, también 40 días. Eh, Se ha escuchado de esto de personas que han ayunado esas cantidades de días, queriendo emular algo a estos hombres o emular a Cristo, ¿cierto? Pero se ha escuchado de evangelistas que han hecho eso. Obviamente, amados hermanos, hay que ser realistas allí, que ellos no hacen un ayuno como pasó allí. Eso no, nunca fue, nunca ellos han hecho eso. Los evangelistas o los que quieren emular a estos hombres o al mismo Señor Jesucristo de hacerlo 40 días, ellos comen alimento, toman agua también, y una serie se preparan para eso, pero eso no es muy recomendable. Por eso es que es bueno decirlo eso, amados hermanos, para que yo creo que si alguien lo hace, tiene que hacerlo de una manera medida, ¿cierto? Cosa que pueda esto hacer lo que
que le sea una bendición. Se trata así de afligir el cuerpo, tal vez, entrar en comunión con Dios, despreocuparse de otras cosas, dedicarse un poco a la palabra durante una mañana o durante una media mañana, esas cositas. Pero con cierta orientación, orientación sobre todo, ¿cierto? Porque también algunos dicen que ayunan y ese mediodía lo pasaron durmiendo o acostados, entonces no tiene factibilidad, si no oraron, no leyeron la palabra, no se edificaron. A veces es muy provechoso en un retiro espiritual ayunar, ¿ah? Es muy provechoso, a veces hay algo en la iglesia o hay una actividad en un local y usted se dispone y lo ha propuesto antes y lo propone en su corazón, tal vez solito o como congregación, ¿cierto? No hay nada que ocultar cuando se hace en común, en coinonía y dice, vamos a ayunar". El que no puede, no puede por alguna razón, de salud, cualquier sea, pero se puede hacer y ayunan y están, no sé, el mediodía, después entregan el ayuno o hay una Santa Cena, se termina con el servicio de Santa Cena. Son las situaciones más propicias para llevar adelante un ayuno, ¿eh? Y va a ser de bendición, porque uno se aparta un poquito de esto material, ¿cierto? Y dedica ese momento, esa media mañana, ese retiro espiritual a adorar al Señor. Y es muy, muy saludable para el alma y hasta para el cuerpo, desde luego que sí. ¿Sí? Entonces, entonces estos ayunos, pero nos muestran que son realidad. Bueno, si alguien pregunta en el Antiguo Testamento, bueno, el día de expiación, ¿cierto? El Yom Kippur, parece que es cierto, el día de expiación, que era antiguamente, ese era donde el día de ayuno, el día más especial de ayuno, pero de ahí el pueblo de Israel no muestra tantos ayunos, no era muy dado al ayuno. Habían otros tipos de sacrificios, recordemos, ¿cierto? Otros tipos de sacrificios que habían, ¿cierto? De animales y todo aquello. Pero los ayunos no eran no eran la regla, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento se nos muestra así, ¿cierto? El ayuno. Se nos muestra el ayuno. Por aquí, por ejemplo, lo dice el apóstol Pablo, cuando él hablaba de los sacrificios que él a los cuales no se les sometió, sino que a causa de la obra, él pasaba, dice, en azotes, ¿cierto? En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Bueno, y ahí nombra, en ese capítulo nombra una cantidad de cosas que le acontecían, ¿cierto? El, en ayunos también, seguramente él también tenía esta disciplina, ¿cierto? Algunos lo tienen como disciplina, hermano, y como es bíblico está bien, si lo sabe hacer, sabe mantener, hermano, esta disciplina, es bueno también, ¿cierto? Es muy bueno. Antes, antes se hacía más, se escuchaba más, ¿cierto? Y bueno, también el Señor explica eso, todo eso que es algo que nace del corazón, no es algo que se debe andar gritando por todos lados, que estoy ayunando, todo eso, sino que es algo muy, muy personal. ¿Ya? También no es una obligación, ¿cierto? Es una recomendación bíblica, no es una obligación, es una recomendación también. ¿Ya? Por aquí también tenemos aquí en la lectura. Dice que no se evidencia explícitamente una orden de ayuno en la ley mosaica, ni se observan los términos ayuno o abstinencia nombrados puntualmente en el Pentateuco. Sin embargo, existen expresiones similares como afligiréis vuestras almas, Números 29:7, y que reflejan la intención del espíritu que debe existir, reflejan la intención del espíritu que debe existir, ¿cierto? Como digo, puede que haya no necesariamente puede haber una necesidad. Algunos lo hacen porque quieren pedirle algo al Señor. Entonces quieren tratar de provocar al Señor para que así con su afligimiento el Señor le responda. A veces no hay nada que pedir, pero vamos a hacerlo para que Dios se glorifique, para que Dios lo fortalezca más. También puede ser. El libro de Jueces 20:26 se menciona el ayuno explícitamente en los últimos libros del Antiguo Testamento. También se mencionan varios ejemplos del ayuno. Esdras 8:21,
Por aquí tengo anotados los versículos. Por aquí se menciona, ¿cierto? En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Número 29, 7. Jueces. Israel, ¿cierto? También cuando estaba peleando con Benjamín, una de las tribus, también ayunaron. Esdras también en el retorno, ¿cierto? Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahí lo hacían con una resolución, ¿cierto? En forma de una petición, mm, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Tenía un plan allí en propósito. Era cuando estaban, ¿cierto? El tema del retorno hacia Jerusalén. ¿Ya? Nehemías 9:1 también del retorno, ¿cierto? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre ellos, ¿cierto? Sabemos que esas eran las prácticas, se ponían ropas negras, oscuras, se ponían ceniza, polvo y ayunaban, hacían todo una ceremonia que más o menos sabemos cada uno en esos temas antiguos, ¿ya? En Salmo 35:13, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mí, a mi seno, decía también, ¿cierto? También Daniel en el foso de los leones, el rey, ¿cierto? El rey Darío fue ese, dice luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey Darío, ¿cierto? Que estaba a favor de Daniel, este, se acostó y ayunó también. Para terminar ya aquí, hermanos, el verdadero ayuno va más allá de una práctica exterior. Miren, escuchen esto, va más allá de una práctica exterior, sino que busca el abandono del mal y de los placeres prohibidos que alejan el alma de la comunión de Dios y captan la atención del creyente, quitando su enfoque del objetivo principal. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que se hace una reflexión profunda acerca del ayuno, ya que se realiza un llamado a dejar la demostración exterior de la tristeza, ¿cierto? No, que no se aprecie, y las marcas físicas del ayuno, sino que se busca mover a los creyentes a practicar el ayuno para humillar el corazón delante del Creador, sin buscar adicionalmente la aprobación o información de los pares, sino una intimidad con Dios. Está bien redactado ahí. El ayuno no busca ser una imposición oficial para los creyentes. Sin embargo, su práctica es recomendable para desarrollar una vida de oración y de súplica, ¿cierto? De humillación ante Dios, de acuerdo con muchos malos usos en el pasado. Y es que hoy en día muchos han separado las prácticas del ayuno y la oración. Más bien, el propósito del ayuno se basa en la propia negación, la búsqueda de la comunión con Dios, con reconocimiento de la necesidad diaria del creyente de permanecer conectado con Dios. La vida cristiana es, en esencia, una respuesta agradecida al llamado de Dios y a la obra transformadora de Cristo. No se limita a un momento inicial ni final, sino que se desarrolla día a día como un proceso continuo de santificación interior y testimonio exterior. Quien ha sido alcanzado con la gracia divina es invitado a reflejarla en su carácter, relaciones, decisiones, mostrando al mundo el reino de los cielos. Así, la vida cristiana mm, no es un ideal espiritual, sino una experiencia concreta de crecimiento, servicio y comunión con aquel que concede nueva vida y esperanza eterna. Que Dios nos bendiga y hay una buena redacción, ¿cierto?, acerca de cómo se debe practicar el ayuno también, de corazón, ¿cierto? No queriendo demostrarle a nadie nada, sino que afligirnos delante de Dios y también bendecirle, honrarle y servirle. Bien, mis queridos hermanos, creo que por ahí estamos. No sé si yo la hora parece, pero estamos bien, estamos bien. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor le damos por habernos aportado esta clase, ¿cierto? Y creo que Dios
clase tras clase nos va abriendo nuestra mente, destilando gracias sobre nuestros corazones, sobre cada una de sus vidas. Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos.